Vamos a buscar la palabra de Dios. Es el libro Salmos, capítulo 116, versículo 1 al 12. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mi oído. Por tanto, le invocaré en todas mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, he estado afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Amén. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Como una persona que recibió las gracias, confiesa así: ¿cómo voy a pagar Jehová? ¿Por qué me ama tanto? ¿Cómo pagaré toda esta gracia? Siempre tenemos que estar en súplicas, en alabanzas y en agradecimiento. Esta actuación es hacer una vida de fe bíblicamente y una persona que recibió la gracia. Con esta palabra voy a dar con el título de felicidad de orar. En esta semana estuvo la conferencia de Europa, de la conferencia del evangelismo. Hace poco que yo llegué, después de Corona 19, toda esta conferencia que había suspendido se están abriendo de vueltas. En todos los campos están solicitando el campamento del evangelismo. En Valencia, España, en Valencia, la conferencia de España en Valencia, en 8 años se reintegró para hacer esta conferencia. Es muy incómodo el tráfico, pero había mucha solicitud y tenía que ir porque querían que venga a ayudar a través de la palabra. Porque en el exterior no hay mucha iglesia, no hay muchos creyentes y hay varias opciones que nos hacen caer espiritualmente. Y entonces, si no nos damos la fuerza a través de la conferencia, y entonces se van a desaparecer. Por eso preparan a través de la oración y ellos están esperando. En el noviembre hay remanentes, conferencias remanentes, y en noviembre hay conferencias en Panamá, y en Filipinas también se abre la conferencia del evangelismo en Filipinas. Como esto, están desesperados todo el campo del mundo. Cada vez que voy lo entiendo y lo veo. Hay muchos ancianos, hay remanentes, hay ancianos en Alemania, Italia, en Francia, en toda Europa ellos vienen. Esto no es fácil. Hay que comprar el pasaje de avión, hay que conseguir el hotel, y la mayoría viven en no abundante económicamente, pero ejemplo en Valencia, y están en dificultades. Su cuñado es maestro de la escuela y le pregunté: ¿cuánto cobran en España? Mi cuñado es un maestro. En un mes cobra 1.000 euros. 1.000 euros, ¿cuánto es? Es 1.500.000 won. Como esto, aunque trabajen los matrimonios, son 3 millones. Un maestro y una maestra. Al tener esta complicación económica, no hay que hacer suficientemente. No hay algo dar la visión. Hacer el campamento del evangelismo, viajan una semana con su dinero. No hay ninguna parte del mundo que hagan esta devoción.
En otros países, ni Inglaterra, no hay otro lugar. Pero estas personas que tienen dificultad económica preparan y vienen a la conferencia de Europa, son grandes personas y reciben la palabra porque están esperando la palabra de Dios y reciben con gracias. Ustedes al escuchar tantas la palabra del púlpito, es difícil un poco escuchar la voz de Dios, pero ellos tienen diferente el ojo, diferente el oído, la actitud es diferente. Nosotros cuando vamos a la conferencia, ¿qué hacemos? Solamente damos la palabra. Y también es muy lento las cosas y me da pena esto, pero en esa oportunidad, en esa situación participan y invierten su tiempo, dinero y reciben la gracia. Wow, esto en este mundo, España, ¿qué país es la España? Es un país que conquistó todo el universo. Toda la Europa es así. ¿Cuántos porcentaje de cristianismo? España, 1%. Si no llegan a 5%, le decimos una nación no evangelizada. Alemania, Inglaterra, donde envió muchos misioneros, son 1% de los creyentes cristianas. Al ser así, ejemplo, Francia, el misionero me dice así: católico y el muslémico puede comprar la iglesia, pero el cristianismo no puede hacer nada. Protestante no puede comprar ningún edificio ni iglesia en Francia. Toda la Europa es así. Al ser así, dijo Jesús, cuando yo vengo, me verán los creyentes. No hay gente que crea. Ellos reciben todas idolatrías. No hay gente para recibir la salvación. Ustedes, la fe no es algo fácil. Venir al culto del viernes, que van al campamento del evangelismo exterior, esto es un nivel muy alto. Ustedes admitan, reciban y disfruten. Los universitarios de Seúl y los Harvard, porque ellos se suicidan, se matan su vida, porque vienen todos de primer puesto de todos lugares y empiezan a tener comparaciones. 80% de la universidad, los alumnos de la Universidad de Seúl tienen esa enfermedad de la comparación. Ustedes tienen que saber, la iglesia Yiwon es un nivel alto espiritualmente. Y entonces al tener comparación, cae en la diferencia de la comparación. Yo creo que no sean así. El campo del mundo de la iglesia es así. Ustedes tienen que saber que es tan valioso estar en este lugar escuchando la palabra de Dios. El evangelio que tienen ustedes son tan valiosos, no lo saben. Amén. Por eso ustedes, el mejor nivel, ¿qué es? ¿Cuál es el mejor nivel? Es hacer misiones a través de la oración, a través de ir al campamento del evangelismo o devocionar. Tiene que dar el focus de las misiones. Esto es la cima de hacer una vida de fe, lo más alto. En verdad, el segundo y el tercer reforma religiosa, la reforma religiosa es el campo de Europa. Ahora todo el campo del mundo están perdiendo la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad. Ustedes no se quejen y estén en quejas. No es algo personal. Eso no es nada, las preocupaciones de ustedes. Ustedes vean, Japón estableció la iglesia Hamamach mirando la ética, el pensamiento del hombre, es algo increíble. Si ustedes están atrapados de las cosas de introducción personal con otras personas, pierden todas las cosas de espiritual.
todos los creyentes de la iglesia Yewon escuchen el ruido y el sonido del campo. Quiero que todos puedan establecer como misioneros de salvar a 237 naciones, 5.000 tribus. Todo esto no es lo que hacen a través de la fuerza del hombre. Cuando obra el Espíritu Santo, todo concentramos en oración. Como la palabra de hoy, ¿cuál es la felicidad de orar? Diga conmigo, felicidad de orar. Esto tiene que experimentar, la felicidad de orar. La oración es un tiempo lleno de felicidad. Es la felicidad del departamentos. Cuando comenzó la iglesia Yewon, en un año hicimos 40 veces la oración de madrugada, desde la madrugada hasta amanecer. Se quitaban los demonios y regresaban las bendiciones en medio de la oración, al medio de hacer el movimiento de la oración. ¿Ustedes personalmente lo sienten? ¿Viven con la experimentación de sentir la felicidad de orar? El tiempo de orar, ¿ustedes piensan qué valor que es? En verdad, si un creyente no ora, ha terminado. Pero si tiene la felicidad en el horario de oración, a tiempo, a continuo, si conoce el misterio espiritual, esa persona ya está bien establecido como creyentes. Entonces, ¿por qué reciben tentación, pruebas, odios? Porque no oran. Si oran, ustedes no tienen corazón de odiar. Dar las heridas, recibir las heridas, no existe. Esas personas que oran, pero esas personas que no oran, pierden toda esa bendición. Ustedes tienen que saber que están recibiendo la bendición. En el tiempo de la oración es el momento más feliz, tiene que ser, porque Satanás sabe esto. Cuando llega el poder, no nos deja orar, nos hace estar ocupados, nos hace tener excusas, nos hace hacer otras cosas para que no oremos, porque al orar se levanta la obra. Por eso, la cima espiritual normal es cuando estemos en tiempo de orar, pero haciendo una vida de fe también lo que más entienden es la oración. ¿Por qué? La oración hace en budismo, hindú, en islámicos, todo tiene oración. Todas las religiones, el chamanismo, adivinos, todos ellos oran, hechiceras. En verdad ellos oran más que nosotros. Los chamanes hacen mucha oración, porque al no saber el futuro, ellos oran muchos. Van a las montañas solo, todas las noches empiezan a orar. Entonces ahí reciben el espíritu maligno y pueden adivinar el futuro. Hacen la oración concentración en el monte. Ustedes vean, los muslémicos en el aeropuerto estaban yendo con el pastor Yu. Caminamos 1 hora, 2 horas. Todo el tiempo. Caminamos antes de subir el avión. Antes de subir al avión estoy haciendo ejercicio y cada lugar es donde camino hay la casa de oración de muslémicos y están con una alfombra y empiezan a orar a través de la Meca. Antes en CCC había la oración de 1 de la tarde, pero los muslémicos oran 5 veces a Meca al día y entonces recibe, aunque sea falso, les llega esa adivinanza. Por eso los muslémicos es algo muy equivocado, pero ellos están teniendo avivamientos. Todas las religiones, el estado de religiones, el muslémicos están aumentando. El cristianismo está igual. Y el budismo está cayendo, está saliendo. Al orar 5 veces, aunque es mentira, sale la fuerza espiritual malignos. 5 veces al día.
El budismo también ora mucho, 108 veces. En el día ora 108 veces. Ahora por los exámenes de los niños de secundaria y están orando muchísimo, vienen las mujeres y se inclina 108 veces y pide súplicas de sus hijos y sus hijas entren una buena universidad. Y algunas personas haciendo arrodillan 108 veces le tiene problemas en la rodilla. Como esto, los religiosos, como sea, para cumplir sus sueños, hacen las cosas, la pasión es más que nosotros y oran muchas veces más que nosotros. Pero lo más importante en oración, ¿cuál es? Es el objeto de la oración. ¿A quién estamos orando? Esto es importante. Si vemos todas las religiones, todas las personas oran, pero raramente todas las religiones oran. Todas las personas oran. Las personas que no oran, no hay pocos, porque hay todos que creen sus dioses. Porque nosotros somos espiritual, un ser espiritual, aunque sea mentira, oran. Tienen otros dioses y hacen la oración. Esto es la evidencia de que somos una existencia ser espiritual. ¿Cuál es el objeto de la oración? Nuestro objeto de la oración, adoración, es nuestro Dios creador. Dios es nuestro Padre, ¿es correcto? Tiene que ser Padre nuestro, Dios Padre. Por eso oramos. ¿Y cuál es la razón que llamamos Padre como a Dios? Porque eres el mediador de la oración. Por eso oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso comenzamos Padre Dios y al final terminamos en el nombre del Señor Jesucristo. Algunas personas no dicen el nombre de Jesús. No es equivocación, pero lo más correcto tiene que salir Cristo, porque Cristo es la solución de todos los problemas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero además que el cristianismo, otros no creyentes oran de diferentes nombres. Los ídolos, imágenes, ven cosas de la naturaleza y empiezan a orar. Pero esencialmente el objeto de la oración, toda la oración que no hacen delante de Dios Padre, el católico hace en María, todas las religiones, lo que oran sin Dios, la iglesia de Dios, Shincheonji, todos ellos oran por el nombre del líder, lo oran al demonio, al diablo, al demonio. ¿Cuál es la conclusión? Esas religiones, en Juan 10:10 está la respuesta. El ladrón no viene a hurtar y matar. El ladrón viene a hurtar y matar, pero lo que vengo yo es para que abunden más de la bendición. Los ladrones, cuando llegan ladrones, en su nombre, eres el Salvador. Asimismo, hay muchos ladrones. Si no oran por el nombre del Señor Jesucristo, todos los demás religiones no hay salvación. En la Biblia está diciendo que es la torre de Babel que se derrumba. Solo Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo, podemos tener la vida y nos abunda más la bendición. Esto es el Evangelio, para que abundantemente tengamos la vida eterna. Pero lamentablemente, siendo el Hijo de Dios, no siente la felicidad de oración. Yo estaba viniendo con el pastor en 13 horas de Madrid. Vine a Madrid y esperé 3 horas en esperas.
Yo a la mañana terminé la lección de la mañana y vine hasta ahora. Pero cuando bajamos del avión, ¿qué es lo que dijimos? Estaba sentado al lado mío. Yo dije, vinimos bastante rápido. ¿Por qué? Lo que estaba sentado en avión, lo que yo hice es preparar la palabra del púlpito en oración y se fue rápido el tiempo. No hay cambio de horario, cansancio. No existe esto. Porque al orar, Dios nos restaura todo. Es al revés. Porque es todo totalmente al revés en Madrid y en Corea. Pero no tengo diferencia de horario. Si yo apoyo mi cabeza, duermo. No importa. Ustedes, si oran, no es aburrido. Si oran, no tiene cansancio. Si oran, Dios nos da las fuerzas. No digan solo amén, sino háganlo, por favor. Las personas, ¿por qué no oran? Porque cuesta, dice que es cuesto y es costoso, es aburrido. Aunque ore, no hay respuestas. Por eso no lo hacen. Tienen mal entendimiento de la oración. Si vemos por otro lado, las personas que vienen muchos años de la iglesia no creen. Las personas que tienen importantes cargos no lo oran. ¿Quién oran? Esas gentes que ni conocemos, no tienen la luz y el nombre. Oran esa persona delante de Dios. Aunque vengan muchos años a la iglesia, no saben el sabor de la oración. Ustedes, cuando es joven, yo desde secundaria empecé a ir al culto matutinos y en el servicio militar también no falté ni un día el culto matutino. Antes, cuando yo estaba de vigilante en el servicio militar, estaba cerrado los ojos y oraban y me cambiaban de turno rápido. No sé si ustedes me entienden esto. Las personas que no saborearon sobre la oración no tienen vitalidad de una vida de fe. Utilizan el humanismo y echan culpas a otras y todo palabras negativas. Eso es la evidencia que no ora. Es sencillo. Es una persona que no recibe la guía del Espíritu Santo y están siendo engañados de Satanás. ¿Por qué? Al no orar no tiene poder y al final escuchan la palabra de Dios y de lo que se ve no tiene interés en lo espiritual. Por la palabra dice Dios, pero en realidad al llegar no ven las cosas de las cosas que se ven y empieza a discutir a través de beneficios y desbeneficios, porque no pueden tener la comunicación espiritual, no tiene. No hay que Dios es así, el Espíritu Santo, la palabra del púlpito no existe. Es todo mi decisión, mi pensamiento, mis criterios. Entonces, al ser así, somos engañados por Satanás. Por eso no tiene felicidad, no tiene agradecimiento, emoción. Están siempre en quejas, en problemas. Por eso, la oración, ¿qué es? Diga conmigo, la oración es la respiración espiritual. Todas las personas que tienen respiración espiritual, estoy hablando, la respiración espiritual es oración. Aunque no hable nada, oren al Señor. Por eso la oración no es si lo hago o no lo hago. Si ustedes se aferraron al pacto, si tienen cargos en la iglesia, quiero que sea una persona de la oración 24 horas. Aunque tengamos nuestros pensamientos, todas las cosas logra nuestro Dios. Todos nosotros proyectamos, pero lo que cumple es Dios. Aunque ustedes tienen que orar para que se cumpla el proyecto que nosotros escribimos. No es porque tengamos buenas mentes, cabezas.
y empezamos a utilizar nuestras cabezas. Ustedes tienen que hablar al Señor para que tenga el cumplimiento. Todos los creyentes de la iglesia llevan a través de la palabra de Dios. Quiero que experimenten la felicidad de oración y que sean todos de dar la buena influencia. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1, la experimentación de la alegría de las respuestas. Desde el comienzo de Salmos dice aleluya. Dice el cántico que cantan al Señor. Hoy también en Salmos, para finalizar, es 3 palabras en hebreos juntados. Jaler. Jaler, ¿qué es? Jaler quiere decir alabamos. Lu, ustedes. Ya es Dios, Dios Jehová. ¿Qué quiere decir? Aleluya quiere decir que nosotros alabemos a nuestro Señor Jehová. Nosotros alabemos al Señor, aleluya. Son 3 palabras unidos. Por eso los hijos, quienes son salvos, la vida esencial, ¿qué tiene que ser? Aleluya. Aleluya. Volviendo de hablar, aler, que es alabanza, alabar, dar la gloria a través de la alabanza. Demos la gloria. ¿Quién? Nu, ya a Jehová Dios. Yahvé es el Dios, ya es el Dios Jehová. Por eso a través del púlpito del capítulo 116 le dicen ale Egiptos. Están alabando al Señor de la salvación. De la salvación del pueblo de Israel, de Éxodos. Esto quiere decir, tiene significado que nosotros incrédulos, que después de creer, nosotros fuimos salvos. Por eso en medio de grandes crisis y están en oración, están confesando la confesión de la respuesta. En el versículo 3 dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias de Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Ustedes no sufrieron este sufrimiento. Seol es el sufrimiento del infierno. Es el muerte. Es antes de morir. Al orar en este momento, Dios nos dio la misericordia y la gracia, nos salvó en la confesión de estos. Cuando a ustedes les llegan problemas y dificultades, quiero que cuando ore, ustedes van a salvar. ¿Por qué un hijo de Dios le va a dar un sufrimiento? ¿Por qué le da dificultad en la enfermedad? ¿Por qué le da la dificultad de relaciones? Es la señal para que oremos. No lo utilicen el humanismo. ¿Qué es el humanismo? En mi forma. Buscamos a otra persona. No lo hagan. Oren delante del Dios absoluto Dios. Yo en ningún momento busco a las personas. Nunca decidí las cosas a través de encuentro con las personas. Cuando oro, Dios me hace pensar y lo actuaba como a través de la respuesta de la oración. Esto es la gracia de Dios. Esa persona utiliza sus cabezas, empieza a hacer cálculos. Eso no sirve. Aunque utilicemos nuestra forma, lo que sale es negativo, palabras negativas, incredulidad. No lo hagan así. Simplemente a través del evangelismo, de la misión, ustedes tienen que ir para adelante. ¿Por qué hacen las palabras innecesarias? Tienen que dar el focus de salvar las vidas. Amén. El Señor nos ama nuestras almas, de nuestros ojos, de los ojos
nos salvó de los pies. Por eso el autor del Salmos confiesa así en el versículo 116:1: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque he inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todas mis días. En una palabra, ya tenía la conclusión. La conclusión, ya sé, estoy seguro que me escuchó. Y comienza así el libro Salmos. Jehová Dios ha inclinado a mí su oído, por eso yo invocaré y tendré una vida de orar todos mis días. Yo voy a vivir los días para orar. El mensaje de Darakpan, el pastor Yu, lo que enfatiza que es la oración. 24, 25 eternos, a continuo, a tiempo, a toda oración. Si ustedes anotan el mensaje, ¿para qué sirve? Tienen que orar. Así podemos sobrepasar todas las cosas. Porque ustedes cuando oren con un vaso de agua, oran, quiero tomar esa agua, no. Entonces Dios, ¿qué le dice? Agarra, utiliza tu mano para tomar esa agua. Al hacer estas oraciones no hay respuestas. Lo que yo no puedo hacer, lo que no puedo con mis fuerzas, Señor, resuélvame. Esto es la oración. Ustedes, si tienen el sabor, saborean el sabor de la oración, oran continuamente. Pero aunque oren no sirve, no hay respuestas. Esas personas que dicen confesiones, aunque oren no sirve, ellos no van a orar. Yo cuando era niño, a través de mi madre, siempre orábamos. Por eso mis hermanos son todos una persona de oración. Nuestras siguientes generaciones. La oración de mi madre, aunque haya muerta y aunque haya sido al reino de Dios, se cumplió toda la oración de mi madre. Y estoy verificando hasta este momento. Entonces nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, nombrando todos los días los nombres de los hijos. Por mi hijo hay que seguir orando sin falta un día. Amén. Hagan otras oraciones y al final oren nombrando los nombres de los hijos y oren. Los líderes importantes. Por eso delante de Dios tienen que orar todos los días, aunque no falte ni un día. Amén. Pero algunas personas mal entienden, se confunde la oración. Piensan que es decir nuestros deseos, mis deseos. Señor, danos la respuesta a mi deseo. Se confunden, mal entienden lo que yo quiero. Si no me escucha, dice, no sirve la oración. Ustedes. Pero estas dos cosas no coinciden bíblicamente. La oración esencialmente no es decir mis deseos, sino el deseo de Dios. La oración es orar la voluntad y el proyecto de Dios y dar la dirección. Esto es la oración. Todas las religiones, la oración es para beneficios propios, de las empresas del éxito, pero no es la oración que dice la Biblia. Esas cosas no pidan, esos son los gentiles. Ustedes oren, busquen primero el reino de Dios. Por eso tienen que orar por el reino y la justicia de Dios. Aunque este camino donde voy es digno, correcto, preguntar a Dios, esto es un cristiano, es lo que quiere Dios este camino. Cuando oran delante de Dios, cuando oran delante del Dios Padre, 100% da la respuesta. Amén. La oración delante de Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo se cumple 100%, como vienen 3 veces. Yes, sí, no. Entonces no es el proyecto de Dios.
Lo que no viene en respuesta, eso es la respuesta. Es espera. Hay horario de Dios. Son tres, es simple. Pero cuando oremos a Dios no hay nada que perdamos. Pero si me dice que no y yo fracaso, tendré desbeneficio. Pero no, aunque no nos respondan, no perdemos nada. Por eso la oración es muy importante. No es, entonces oro, no es respuesta, sino, aun si ustedes oran, hay respuestas, porque ustedes están llenos de codicia y están pensando en todas estas cosas, los beneficios suyos, y entonces Dios no hay por qué responder y contestar. Entonces vean. Si le responden esa oración, uno se pone muy orgulloso. Por eso lo que debemos tener en oración en la palabra, después de hacer la oración, no hay decepcionarse. La palabra es Mateo 7, versículo 7. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay vosotros que si su hijo le pidan pan le dará una piedra, o si pide un pescado le dará un serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Por eso ustedes busquen, pidan, y entonces Dios nos responde las mejores cosas. Así que créanlo correctamente. La fe, absoluta fe de Dios tenemos que tener en trasfondos, absoluta soberanía de Dios. En Mateo 29, 24, 25, lo alto, lo bajo, lo ancho, lo altura, lo importante, rico, humildes, fuertes, vida, muerte, está en la mano de Dios. Esto es absoluta soberanía. Tenemos que ir con esta fe adelante. Entonces Dios, ¿cómo me utiliza? Van a experimentar. Crea la absoluta soberanía. Lo que me salva, lo muerte, está en la mano de Dios. Lo altura, lo bajo, está en la mano de Dios. La oración que pedimos a Dios, hay respuestas, seguramente. Por eso hoy el autor del libro Salmos está confesando que voy a vivir una vida en oración en todos mis días. Nuestra época era así, de mi madre también. Era tan humilde, tan pobres. Nuestro país no es hace tantos, no es muchos años que estamos viviendo bien. Se levantó la gran obra, milagro en nuestro país. Ustedes, la oración de los padres, ustedes saben la respuesta de la oración de nuestros padres. Los hermanos, ustedes saben la oración. Las personas que están en estado de no creyentes no conocen. Al no tener el trasfondo de oración, la vida de fe se conmueve por todo el tiempo. Ustedes oren sin tambalearse, porque nuestros hijos que no estén en fracaso como yo, oren por nuestros hijos. Especialmente nuestra oración es diferente nivel. ¿Cuál es esa oración? Es la oración 393. El Dios Trino, Dios Padre me habla, cumple el Hijo Jesús y el Espíritu Santo nos da los 5 poderes. Háganos salvar a 237 naciones, 5,000 tribus. La bendición del trono que nos llegue. Tengamos la respuesta del tiempo y el espacio. Tengamos la bendición de la luz, la vida, la bendición de Huerto Edén, disfrutando
No hay otra religión. La bendición del trono, trascendencia del tiempo y el espacio, cuando nos llega a mí la luz de Cristo, cuando restauro la bendición del huerto de Edén. Esto es una oración grandiosa, que a través de los pastores se cumpla la palabra y los creyentes, los líderes importantes, aferrando la oración para que ellos utilicen y tengan la bendición, las empresas y los remanentes sean protagonistas para salvar a las siguientes generaciones. Todos los días lloro. Por eso ustedes lean la oración 3.93. Ustedes tienen, están orando. Los jóvenes seguramente lo hacen. Los remanentes también hacen la oración 393. ¿Quién no lo hace? Los ancianos. Cuando yo digo, seguramente habrá algunos ancianos, pero la mitad es mentira. Hay que hacer la oración del pacto. Tiene que hacer la oración 393. 7 torres. 773. Amén. Por eso ustedes tienen que orar. Ya le dimos todo el contenido, tipo de oración. Ustedes oren. Vean qué milagro, qué obras se levantan. Ustedes no oren de las cosas de la vida nuestra. Dios, aunque no pidan esto, Dios nos y sabe todo, la respuesta. Lo único que debemos orar es para que seamos utilizados para la evangelización de 237 naciones, 5,000 tribus. Señor, danos la herencia de poseer a todas las naciones. Ser una protagonista de la evangelización mundial. Los jóvenes abrieron los ojos de misionero. El pastor John, los jóvenes, hay muchos porque no coincidieron la palabra de la misión. Después de la misión yo le dije, seguramente Dios va a obrar. Mateos capítulo 6, 33 dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A través de este trasfondo, porque Dios lo hace, porque necesitamos para hacer esta obra. Ustedes oren así. Entonces Dios no hay por qué no contestar. ¿Quién es Dios? Es nuestro Padre. ¿Es correcto? Podemos decir todas las cosas porque es mi Padre. Los hijos que tienen malos recuerdos de sus padres, hay muchos. El padre se emborracha, golpea, y entonces tiene muchos creyentes que tienen mala imagen de su padre. Cambien. Es diferente el Padre Dios que el Padre nuestro carnal. Quiero que ustedes busquen, golpeen y experimenten la bendición de que se abren las puertas, que sean todos testigos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2, es la experimentación de la gracia del agradecimiento. Es el versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todo su beneficio para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Está preguntando el autor del libro Salmos: ¿cómo pagaré a Jehová? Esto es la confesión que debemos hacer todos los días y todos los meses. ¿Con qué voy a pagar, devolver la gracia de Dios hacia mí? Amén. No hay de pedir más. Ya estoy agradecido de lo que me dio. ¿Y
¿Cómo devuelvo, cómo pagaré este agradecimiento al venir a la iglesia de entender el Evangelio y ha sido un evangelista? ¿Cómo puedo pagar esto, Dios? El autor del libro Salmos, antes que nada, está diciendo, está confesando que va a vivir una vida de predicar la palabra de Dios. Yo voy a vivir devolviendo a través de predicar la palabra. Voy a aplicar todas las cosas que ordenó Dios. Hace esta confesión. Y lo que confía que es el agradecimiento. Agradecer delante de Dios. Con el agradecimiento, entregar el culto, alabar. Vea el versículo 17. Te ofreceré sacrificios de alabaré. ¿Cómo yo voy a dar agradecimiento? El autor del libro Salmos está diciendo sacrificio del agradecimiento. ¿Cuál es la restauración de las personas que oran? Cuando nosotros restauran el agradecimiento, ya no hay quejas, enojos. Eso es lo que da Satanás. Lo que da el Espíritu Santo es el agradecimiento. No importa la situación de circunstancia de lo que estoy pasando. Sin depender de esto, todos se unen, les ayudan a bien, porque tienen la confianza establecida entre Dios y yo. Siendo así, seguramente Dios me va a dar y me va a restaurar el agradecimiento, porque todas las cosas les ayudan a bien. Toda la confianza delante de Dios. Es más, en la tribulación, Dios, como Dios va haciendo las obras de Dios. Lo espero a través de este accidente. ¿Cómo va a lograr a través de mí? ¿Cómo me hará agradecer, orar para esto? En verdad, una vida de fe, la vida de fe, vida de fe es la persona que da agradecimiento. Lo que escuchan es felicidad y lo que da la palabra es felicidad. Ustedes cuando van al reino de Dios hay todo el apellido de Ja, y cuando van al infierno, Na. En el cielo, todo el pueblo dice, todas las cosas hizo Dios. Hananim, Dios. Pero al infierno dice, na. Todos son apellidos, na, yo. Descentralizado egocentrismo. Está lleno de esto. Por eso el reino de Dios está abundante del agradecimiento y el infierno está abundante en quejas y en desconformabilidad. Ustedes vean, ¿es tan abundante su familia de agradecimiento o de quejas? Odian y hablan mal de otra persona. Es un infierno. Eso no es una familia. Es el campo de Satanás. Ustedes conviertan con una familia del agradecimiento, de alabanza y agradecimiento. Es tan hermoso al ser así. ¿Qué es la oración? Salir el egocentrismo de Génesis 3. No es la oración lo que hago yo, sino lo que hace Dios. Y nos vamos al lugar que Dios lo hizo. Todo lo creciente de la iglesia llegó. Todo el problema, en medio de todos los problemas, es experimentar la obra de Dios. Y tiene que hacer una vida de dar agradecimiento y la gracia. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que tengan una vida de ciudadanos del reino de Dios. Conclusión, el pastor George William es el alemán, pero él ministró en Inglaterra, hizo esta confesión. La fe no actúa en la zona de posibilidad. No funciona en la zona de posibilidad. Porque la mayoría de las personas no dan la gloria lo que pueden hacer ellos, que tiene que hacer la posibilidad. Pero la fe es donde comienza, de donde se termina el poder del hombre. Esto es lo que dijo el pastor George Muller.
no puedo hacer yo, pero Dios nos hace hacer, así podemos dar la gloria. La fe comienza donde se termina el poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Sobrepasando mi poder, aparece la evidencia a través de la oración. Cuando comunicamos a través de la cuerda de la oración, nos llega el poder de Dios. El poder de Dios. Todo nos convierte a todo posible. Los incrédulos, los impotentes nos convierten como una potencia. A través de la obra llega a través de la oración. En el trasfondo, ¿qué es? La fe. Tiene que tener la fe. Por eso nosotros lo que no sabemos, en Jeremías 3:3 dice, lo que ustedes no conocen, el trabajo oculto yo te mostraré, te revelaré. Lo que ustedes desconocen, yo voy a mostrar. Por eso el pintor, el autor, el compositor mundial, todos los solo Edison, ejemplo, recibió el poder, la sabiduría a través de la oración, porque Dios le dio el poder de creatividad. Por eso nosotros oramos. Yo no puedo, Señor, danos el poder, danos entendimiento, danos pensar, danos encontrar. Para esto yo voy a devocionar. Y entonces le dio el poder. Por eso Satanás, como sea, no nos deja agarrar esa cuerda de oración. No nos deja hacer la oración. El tiempo de oración nos ataca continuamente. Por eso ustedes, el deporte también, porque ustedes quieren hacer algo grande, no pueden comenzar. Yo voy a hacer y pasan un año. Pero no lo hagan muchas horas, sino un minuto. 5 minutos. 5 minutos se hace 10 minutos, 10 minutos 30. Pero cuando queramos hacer 30 minutos, al temer de hacer ejercicio, no lo hacemos. Ustedes, esto es lo mismo como la oración. No comience a hacer 30 minutos de oración, sino digan un minuto y comiencen. Satanás nos ataca continuamente para que no podamos orar. Más el CCC, el grupo del evangelismo, es peor. ¿Entendieron el evangelio? Y hacen muchas oraciones porque al no entender el evangelio. Pero esa persona que tiene el evangelio, cuando ora, se termina. El apóstol Pablo, en Colosenses 2:4, 4:2 dice así. Dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Que estén siempre las 24 horas de la felicidad. Ustedes den así, experimentando la gracia, la felicidad de oración. Ustedes sean una persona de dar buena influencia y que puedan experimentar la gracia y del agradecimiento. Todos puedan estar firmes como de poseer a todas las naciones como herencia. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a abrir nuestros pechos. Cuando oremos, ustedes, aunque escuchen o no, sin importar, abran la boca y oren con todo desesperación. Háganos experimentar la oración. Háganos experimentar la gracia y el agradecimiento. Háganos orar continuamente. Vamos a decir Señor y vamos a orar todos juntos. 모든 심령들이 하나님 앞에 영으로 하나님과 교제하며 하나님의 이름을 부르며 하나님께 선달되는 기도를 드릴 수 있는 기도의 사람들이 되게 하여 주옵소서. 사단은 어떻게 하시든지 기도하지 못하도록 이만 저만고로 기도를 막고 있는데 우리의 운명으로 수명을 기도하게 하여 주옵소서. 상구삼 기도하게 하여 주옵시고 참으로 주님이여 이 일곱 망대의 놀라운 주님의 비밀을 누리며 날마다 주님이여 이 하나님 주시는 은약 기도 속에서 응답받는